Hostia, me caigo. Bienvenido a un nuevo vídeo de Paisa Construcción. Bienvenida familia, un día más aquí, un domingo más con nosotros aquí con el Machaca. Este domingo, chicos, vamos a empezar con la pared del lado oeste, creo que es el lado oeste, ¿no? Y vamos a enseñar cómo estamos haciendo las paredes para poner las ventanas y hacer todo el paripé que hay que hacer para eso. También vamos a responder a algunos de los comentarios que nos habéis dejado y vamos a ver cosas que hemos hecho gracias a vosotros, a vuestros comentarios y a vuestra ayuda. Nada, me cuesta más hacer las cámaras que poner bloques. Sí, la verdad es que sudo más con esto que poniendo bloques y haciendo segmentación. Sí. Esto de la cámara no me va a mí. Sí, la verdad es que el tío le mola grabar. Parece que no. Él dice que le cuesta, pero la verdad Me cuesta. Pero la verdad es que está a tope. Está ahí con sus cosas de la pérgola que visteis en el anterior vídeo. Y ya estamos con el material haciendo el siguiente vídeo. Ya está todo en el horno, chicos. También vamos a hacer un tutorial muy importante que mucha gente lo suele hacer en su casa, y el cual también va a hacer aquí solo el Machaca, pero ese saldrá más adelante. Muy bien. ¿Vamos a currar o qué? Vamos para allá. Vamos. Doblado. Falta un pelín. Me falta un pelín. Bueno, pues lo que hacemos es aflojamos un poquito el gato y yo, por ejemplo, le metí una arandela. Le pones una arandelita ahí y ya hace que el regle pues esté más recto. Entonces, ya que lo tenemos bien, le ponemos otro gato y que no se mueva. Sí, todo eso es para la ventana. Hay que poner los regles, porque si te va luego ya no te cabe la ventana. Claro, eso aparte de para utilizar el nivel, lo utilizamos para poner la yensa y utilizar ese propio nivel y la yensa para poner todos los bloques rectos. Aquí lo que estamos haciendo es hacerle los agujeros un poco más grandes a los bloques que van a ir justo al final de dicho tabique, ¿no? Del tabique ese, por así decirlo. Justo el que va a pegar la ventana. Sí, para rellenarlo, y luego si tienes que poner las ventanas con tornillos, pues no tiene hueco, entra bien en el hormigón. Claro, eso lo hacemos pues para lo que ha dicho mi padre, para rellenarlo bien de hormigón y que entre bien hasta abajo y esté todo bien relleno. Luego, pues si hay que atornillar la ventana o tienes que hacer cualquier cosa, va a estar mejor. Además de que va a estar mucho mejor sujeta. A poner pasta. Ven, aquí ya empezamos a poner pasta. Siempre intentar tener la yensa por fuera. Nosotros aquí tenemos que tenerla por dentro, porque claro, no puedes poner los regles por fuera y toda la historia. No puedes ponerlo. Entonces, pues si se puede poner porque es una primera planta, sí, pero aquí no. Aquí es más complicado. Bueno, pues ahí como veis, hay bastantes juntas de un bloque a otro y hay que subir unos trocitos de ladrillo o algo para rellenarlo. Claro. Siempre que no coincida con la junta de abajo otra vez, sino siempre alterna. Claro. Aquí ya estamos rellenando un poquito por el lado, no lo termino nunca de rellenar, o sea, siempre lo intento dejar a mitad, ¿no? Y que luego cuando esté bien sólido ya sí. pongo el resto, como veis en la línea de abajo. Que un poquito más seco, pues claro, trabaja mejor. Relleno todo por abajo para que al fin y al cabo esté todo relleno, pero después es cuando termino de rellenar, cuando ya está seco, para que no se caiga toda la pasta, ni tampoco la pasta sí, empuje el bloque. El bloque para moverlo. Hostia, me caigo. Ahora tengo que dejarla
Barras de aquí, tendría que coincidir con esto. Bueno, y como veis aquí toca empezar a quitar otra vez los bloques. ¿Por qué? Pues porque hemos puesto la junta en el primer bloque. Lo suyo siempre es hacerlo en el último bloque para tener ese margen y que no te pase lo que me ha pasado a mí. ¿Por qué lo hice yo así? Porque si os fijáis en las filas de abajo, justo la junta caía ahí. ¿Por qué caía ahí? Porque empezábamos a hacer esa pared desde el otro lado. Entonces yo, al empezar a hacer esta fila desde el lado opuesto al cual empezaba antes, pues me tocó hacer la junta ahí, la hice directamente así a ojo y por supuesto la hice mal. Así que tocó quitar todos los bloques y volverlos a poner. Eso porque no estaba yo arriba. Como no me dejan subir, Sí, claro. pues ya está. A tú bajo, a ser pastera. ¡Hala! Castigado. ¡Hala! Castigado. A quitar el bloque otra vez. Bueno, y muchos de los comentarios que nos habéis dejado dicen que por qué pusimos en la terraza las bovedillas con yeso, y tenéis toda la razón. Realmente el yeso decís que repele, luego repele el cemento y la pasta, entonces eso nosotros no lo sabíamos. Es que al lucirlo, según dice, que no le va bien con el cemento, que es como si fuera el aceite con el agua, que no se llevan bien. Que no se llevan bien. Pues el yeso con el cemento tampoco se lleva bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ya que lo tenemos hecho, no vamos a romperlo, lo que vamos a hacer va a ser darle una capita, una manita de Con cemento líquido, muy líquido, y ¿no? pintarlo, y luego ya pues así coge. Y así cogerá un poco más. Pero para que veáis que os hacemos caso, vamos para allá, os vamos a enseñar una cosa. Espera, y traigo una bovedilla que está con el cemento. Mira, esta es la bovedilla con el cemento. Pero es esta, ¿no? No, digo con el yeso y esta con el cemento. ¿Pero tienes una con yeso? Bueno, pues aquí veis como he hecho una prueba de cemento para tapando el agujero. Primero hice una con estopa y luego hice otra con cemento solo y un poco de grava. Y entonces me gusta más la de grava con eso. Y así ya he hecho ya unas cuantas para que veáis que se queda bien. Sí, eso va a ser para el vídeo de cómo él ha hecho la pérgola. Sí, la pérgola. Y ese va a ser para ti. Estas son bovedillas onduladas que para la pérgola, para que se vea así más natural, Más chulo. que se ve más chulo. No hace falta el lucir ni nada de eso. Así que no podéis decir que no os hacemos caso, familia. Sí, Os sí. hacemos caso si aprendemos un mogollón de vosotros. Nosotros no somos profesionales, estamos ya cansados de decirlo. No, está claro. Por eso este resultado está muy bien, porque es verdad que el yeso y el cemento pues no se llevan bien. Sí. Entonces a la hora de lucir, lo que pasa es que es una cosa tan pequeña y tampoco es... Pero No, pero es está muy verdad, bien saberlo, es verdad. claro. Nosotros ahora que lo sabemos ya apuntadito en la libreta y eso no se nos olvida. Claro, es que yo el yeso resulta que como se hace caldoso y tal, pues era más fácil hacerlo. Claro. No lleva como cemento y... Tienes que esperar tiempo a que y se poner seque grava bien, y tal. Digo, sí. yo pensaba que a lo mejor se caía, pero no, se queda muy bien. Se queda muy bien. Así que muchas gracias a vosotros, chicos, y vamos a seguir con la faena. Y seguir con los comentarios. Exacto, que nos encantan. Bueno, ya hemos dejado el hueco, ya le hemos hecho ya el hueco de la ventana de la otra, y ahora vamos a empezar a hacer la otra parte de la ventana. Ahí como veis, los dos regles puestos para la otra ventana que está al lado. Estos bloques van a separar lo que es una ventana de otra, es decir, hemos dejado el hueco para una ventana, van ahora estos bloques y después vendrá otra ventana, en las cuales una será del aseo, de la parte de arriba de la casa, y la otra va a ser un vestidor, como si fuese yo aquí David Beckham. Vestuario, no, vestuario no, que es de fútbol. Pero sí, es un vestidor, está muy bien. Eso está al sitio. Eso está, vamos, en el sitio, ¿sabes? 10 metros. La ventana son 75, ¿no? Pero hemos dejado 80 para lo que tal, ¿no? Vale, pues si te digo que tiene 77, ¿qué me dices? Bien, ¿no? 1 centímetro para cada lado. Mejor que 80, ¿no? 77. ¿Bien? Pues ahí se queda. Y ahora tenemos que tirar aquí. Y luego, cuando tengamos esto, de 77 para allá. ¿Sabes? Y ya lo que dé. No, ahora pongo aquí uno individual.
Y ya otra vez ahí. Y luego otra vez aquí. Aquí puedo hacer la columna así. Porque es 2 individuales, 1 y 2 y 2. Aquí no, porque hay que enlazar con la esquina. ¿Sabes? Aquí no podemos poner nada. Aquí sí, aquí esto es la ventana. Claro. ¿Sabes? Esa ventana y luego esta. Entonces podemos levantar hasta aquí. Porque aquí si levantas tienes que empezar a cruzar. Aquí se puede poner medio bloque. Pero para poner medio bloque no pones nada. Aquí habrá que dejarle, porque hay que tener en cuenta que luego los otros son más pequeños. O sea que luego cuando le ponga 2, si este lo pongo pegado, cuando le ponga 2 va a sobrar, ¿sabes? Entonces yo creo que lo mejor es esto. Y lo dejo a ras del otro bloque, o sea, del bloque de abajo. ¿Dónde? Claro, por eso. Siempre me doy, tío, la puta mierda esta. Bueno, pues ya estamos poniendo ahí los bloques y ahora a rellenar la junta que está, pues eso, pues... Con trozos de bloques, al fin y al cabo, pues intentamos poner ¡Hala! eso. Tira el pegote, se cree que es especialista ya, ¿eh? Mira cómo se cae. Tira más pasta al suelo que dentro de la junta. Cada vez como lo hace la pastera, que la hago yo. Mira, ese Hombre, hala. un poquito mejor. Te ha pasado a ti como a mí tirando las piedras para arriba. Claro, unas sí, otras no. Aquí ya estamos empezando a mover, bueno, los caballetes, que al principio es lo que utilizo de andamio o bajito, por así decirlo. Pongo los tablones y con los tablones ya sí que se puede llegar a una altura considerable. Y ya cuesta más trabajar, pero es así. Bueno, ahora hay que medir lo que mide el bloque más un centímetro de pasta. El bloque no llega a 20 centímetros, siempre le falta un pelín y se pone 20 y medio tal, y con eso ya. Claro, nosotros cogemos 20 y medio. Aquí, veis, estamos poniendo el regle a medida. Le bajo los cubos a mi padre. Porque hace pasteras de campeón, ¿sabes? Hace una pastera que me dura la pasta, pues yo qué sé. Toda la mira. mañana allí. Toda- ¿Y cuánto queda? Y digo, poco. Madre mía, qué pasteras, Poco. tío, qué pastera. Parece que somos los Men in Black, entrando así. Acción, vale. Bueno, familia, y la semana pasada os dejamos una encuesta, la cual sois unos bribones, nos hicisteis un poco la putadilla, entre comillas, casi nos ponemos a hacer macarrones con jamoncito. Y los macarrones ganan. Sí, casi ganan los macarrones. Os queremos dar las gracias porque votasteis muchísimos y nos encanta este tipo de cosas y tener este tipo de comunicación con vosotros. Y ahora te vamos a proponer Una cosa, Otra. Claro, para el siguiente vídeo hemos visto que muchos de vosotros nos habéis dejado en los comentarios cómo hemos diseñado la casa, qué programa utilizamos para diseñar la casa, que no hemos respondido comentarios sobre cómo diseñar la casa, así que si queréis ver en el siguiente vídeo cómo diseñamos la casa con ese programa y con el ordenador, dejárnoslo en los comentarios. Bueno, y si quieren votar por los macarrones también. Bueno, que si queréis unos macarrones, hacemos unos macarrones, no pasa nada. La cuestión es que os guste lo que subimos. Así que familia, ya sabéis, dejadnos en los comentarios lo que queréis ver en el siguiente vídeo y vamos a seguir con la faena. Vamos para allá. Venga, vamos. Venga. Hasta luego. Bueno. A poner pasta. A poner pasta. Como si no hubiese un mañana. Ya, pero lo bueno es que tú estás arriba y yo estoy abajo y no nos peleamos. Eso, Ya, eso no es de verdad. eso Bueno, es la buena de la altura. bueno, nos peleamos, pero menos. Entonces, pues, mantenemos la distancia. Mientras que no me tenga atado la pata Claro. para que no me vaya a mozar. Aquí, como veis, pues, desde fuera se ve más o menos bien. Estaba jugándome la cámara porque estaba con el trípode puesta de una manera para que se quedase así y estaba la cámara que si se caía desde arriba. Y adiós a la cámara. Subimos ahí la yensa y ya pues empezamos a poner la siguiente fila. Claro, y no quería aprender. Yo, tú vas a aprender a poner bloque, pero ya. Claro, a marchas forzadas. O sea, a marchas forzadas. Ahora mismo estamos ya a punto de cerrar la casa.
Sí. O sea, la tenemos a punto de cerrar en estos instantes y estamos ya pegándonos el último sprint, familia. Estamos Que hacer ahí una planta arriba, eso cuesta mucho más que abajo bastante. Sí, porque hemos tardado más, bueno, entre comillas más, porque tampoco vemos que hayamos tardado mucho tiempo en hacer todo esto que hemos hecho. Pero al estar en el segundo piso, tienes que hacer el material, lo tienes abajo, o tienes que subir cosas, yo qué sé, Menos la mal que pasta. muchas cosas las sube la grúa, si no, madre mía. Claro, muchos los bloques y todo eso, menos mal que nos lo sube el camión, porque si no, haría falta personal para subir las cosas. madre mía, nos saldría caro pagar tantos almuerzos para que viniese tanta gente a ayudarnos. Bueno, pero el almuerzo es todo a gusto. Sí, la verdad es que sí. Y se nos olvidaba, nos íbamos a ir ya. Sí, pero me he acordado lo del chiste, que a alguno le ha gustado y a otro dice que me puedo dedicar a poner bloques. Pero en fin, yo caborro, ahora voy a decir una adivinanza. A ver, esto aquí ya se viene lo gordo ya. Una Vale. adivinanza, chicos, cuidado. Atento. Se me ha ido de la olla. Pero, atento. Cuando pronuncio tu nombre, desaparece. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Dejádnoslo también en los comentarios y en el siguiente vídeo responderemos. No, pero no busquéis por Google, no busquéis en internet, no seáis tramposos. Eso no vale, eso es trampa, tío. Así que en el siguiente vídeo os vamos a decir La cuál respuesta. es la respuesta correcta. Vamos a seguir con la faena, vamos. Venga, vamos para allá. Bueno, pues a seguir poniendo pasta. En esta toma se ve a mi padre abajo en la pastera también. Ahí estoy, dale marcha. Dándole candelita al torno. Un especialista haciendo pasera. La verdad es que sí, yo os puedo asegurar que cuando me he tenido que hacer una pastera a un amigo, a mi primo o algo así, no es lo mismo, ¿sabes? La pastera está distinta, la pasta tiene que estar en su punto. Ideal para, como son los pollos, igual. Sí, es como cocinar al fin y al cabo, tienes que hacerla. Hay que echarle más harina, menos harina. Hay que dejarla. Nosotros no la hacemos en hormigonera, es decir, ni con batidora de esa ni nada, No. porque nos gusta más hacerla así. A mí mi padre me enseñó a hacerla así y así es como mejor sale. Pasa que trabajan mucho más. Porque lo haces con maquinaria de esas. Y claro, tardar nada, pero como tampoco trabajamos de esto ni vivimos de esto, que lo haces cuando lo tienes que hacer para ti. Hacemos una pastera y cuando se acaba, pues otro día más. Y ya está. Pero bueno, la pastera guapa, Sí. Pasteras de campeones. La pastera es para toda la mañana. Y en el siguiente capítulo